opinión que usted tuviera a este respecto. Bueno, no es lamentable la actitud que han tomado los transportistas. Sabe toda la población que la gestión pasada, después de haber protagonizado la misma situación de bloqueos en la ciudad del Alto, pese a la resistencia de los vecinos y con complicidad de lastimosamente la alcaldesa municipal, han aprobado un incremento a lo que es el pasaje el pasaje, ¿no? Entonces, lastimosamente, a partir de ahí, pese a que han hecho compromisos indicando de que no va a haber tramiaje, que va a haber el transporte a todas horas, lastimosamente hoy vemos que en la calle 5, en la calle 3, para los que se van al sector sur, están haciendo colas, filas, en el cual no hay respeto al usuario, ¿no? Al vecino. Entonces hacen corretear de acá, allá, quitan sus discos, aumentan el pasaje. Imagínense, a partir de las 7 de la noche ya están cobrando a 2 pesos, ¿no? Y eso totalmente ilegal. Y ahora hemos visto lo que, bueno, nos imaginamos que el burgomaestre de La Hollada también ha pedido a su dirección correspondiente de que pueda cortar este tipo de situación que la verdad también hace quedar, como diríamos, mala imagen a lo que es al municipio, a la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, especialmente a toda la población, porque, bueno, hemos visto cómo están actuando y perjudican totalmente a la población, ¿no? Entonces, bueno, no estamos de acuerdo con este tipo de actitud, entendemos de que hay que trabajar en ese tema bastante, ¿no? Exactamente, en la ciudad del Alto ya, bueno, se ha nivelado el pasaje 1.50. Bueno, pues actualmente, como lo están viendo ustedes también, manifiestan algunos de que los tramiajes sigue habiendo. ¿Cómo lo ve usted, hermano? Mira, como comité ejecutivo yo vivo en el distrito 8, ya, y bueno, siempre me retorno a casa a horas más o menos 9 de la noche. Y cuando voy a la parada, a la calle 3 no encuentro ni un minibús, tengo que bajar hasta la calle 5 y en la calle 5 estamos bastantes vecinos tratando de encontrar el minibús. Primero que no se encuentra y segundo de que ya no llegan a su parada, directamente yo vivo de Puente Vela más allá, entonces ellos ya retornan y directamente dicen se encata 2 pesos. Imagínense, llegas hasta Sencata con 2 pesos, desembarcas, el mismo minibús se da la vuelta en la misma calle, una cuadra, y el mismo minibús se vuelve a poner otros 2 pesos en su vidrio para decir de que nuevamente hay que llegar hasta el destino final que es Ventilla y un poco más allá, Samo y todo eso, ¿no? Entonces realmente como Federación de Juntas Vecinales vamos a analizar muy bien cómo estamos iniciando la gestión después de carnavales, qué acciones vamos a tomar para ya de una vez tomar eh, este tema para que, bueno, pues poner en orden las cosas, ¿no? Porque los vecinos realmente están sufriendo con el transporte, ¿no? Muy bien, halit añano kama, yaqipachanaga hilal tomarkan hanikiya parham irna kapkiti, tatachufrona caja, pasaje sukana hilhate sipre, arun pacharusa, 2 bolivianos, halu kamao se centramea sukanaka utkaskakiu, ukamatua hilataklaudi kanasht hoy. Hermano, con que, bueno, pues, con amta wimpisa port anipta mana, el alto marcan con jamás sarant askaraktana, taqi con akat kanasht oñan marcachirina caro, y con qué tema estamos viniendo, hermano. Bueno, sí, el tema central que nos trae el día de hoy es precisamente este tema revocatorio, ¿no? Nosotros somos parte de un pacto de unidad con todos los hermanos que estamos aquí presentes, con la hermana Natividad que representa a Feso Caruso, el hermano Omar Pati también que es parte de los Jóvenes Unidos y obviamente la hermana Verónica también que juntamente ellos trabajan con Juventudes. En el mes de diciembre, después de la aprobación de o la autorización y visto bueno del órgano electoral departamental, se ha empezado ya con la firma de los libros, ¿no? Y bueno, después de hacer el acta de unidad de varias organizaciones, nos hemos puesto manos a la obra y bueno, hemos ido en diferentes puntos trabajando, ¿no? Nosotros como FEJUVE hemos tenido el punto de la calle 2,
frente al campo ferial, en la calle 4, en la calle 5 y otros puntos que hemos venido trabajando. También la hermana Natividad ha estado en Valliviana, ha estado en lo que es la UPEA, y el compañero Omar también ha estado reforzando en varios puntos con los jóvenes para poder trabajar. Y recientemente, el día lunes, nosotros, después ya de un arduo trabajo desde diciembre del año pasado, hemos entregado 500 libros ya firmados, ¿no? Más o menos equivalente a 50.000 firmas, ¿no? Y bueno, pues hay otras organizaciones también que forman parte de esta unidad, como son los padres de familia, son los profesionales, abogados, si no me equivoco, y otros que también seguramente van a hacer la entrega de los libros, porque están también trabajando. Y bueno, aprovechar también este momento para poder pedir a la población, especialmente a los vecinos y vecinas de los 14 distritos, de que se apersonen. Todavía tenemos un plazo hasta el mes de marzo para llegar a los 211.000 firmas que requerimos para el revocatorio. Y bueno, tenemos un buen avance, estamos cerca de lograr el objetivo, y también exhortar a aquellos señores, a aquellos dirigentes que bueno, hasta el momento no entienden que es un acto electoral reconocido por la Constitución Política del Estado el tema del revocatorio, y bueno, pues vienen a increpar, vienen con amenazas. Entonces hay que decirles también a la población que estos actos, como son electorales y reconocidos, también están penados por la ley. Entonces nadie puede obstaculizar esto de lo que es la firma del revocatorio, ¿no? Entonces los vecinos han estado acudiendo porque ellos también, es el clamor de ellos de que tienen que firmar, porque no ven obras en sus calles, no ven obras en sus zonas, ¿no? Recientemente ha llovido copiosamente, se inundan, no hay bocas de tormenta, no hay prevención de riesgos. Básicamente en la ciudad del Alto, imagínense, incluso los basurales, ¿no? Y no se ve obras macros. Entonces básicamente por eso los vecinos y vecinas vienen y firman, ven los letreros. Antes pedíamos que firmen, ahora no, ellos ven, se acercan y dicen, ¿dónde tengo que firmar? No, tiene que irse. Entonces con esas expresiones de molestia, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar, y obviamente acá están los compañeros también para hermana camisa karum asiñanas que suma hipoquipan walik por anoita. Walikiwa kulaka Carla harunt asiñani camisa teja hiwasa huma kun kanchit aymar lajra sasina altupat marcaro provincia nakaro. Buenas tardes Culiaca. Walias que Culiaca na hutawaitwa ma kananchawi mistpan, no, acá aymar toqueta. Kaukmiri teja ma hilawa irnaqe Federación de Marcelo Maita. Ukau Culiaca sasina mistuay, sasina con lunes uruma mistuay, sasina Culiaca nanakaruma acusación, ¿no? Acá revocatorio ha parte altupat marca basipi mai jarake, ¿no? Haniwa ukaha dirigente monanya kapaki sapa autorización anakan monanya pakiti. Acá monanya au hilana Culiaca nakan amuit awipawaka. Culiaca hilata sepe hupanaka inosaurio nakausiu, ¿no? Naja sirista hupak palanya paja nombre apellido palanya sutina kaja kanancha nyapawa kitis inosaurio doña Natividad inosaurio pacha doña Natividad Culiaca hupati acá señor Marcelo Maita palanya pataki ukanaka dirige revocatorio, ¿sí, no? Hupanaka inosaurio Culiaca hilana Culiacanaka un estaba señora Natividad o parte ejecutivo na yahukaktra hani gust kitoti hupak magisterio nakan no ve hupak arhatanyankiu hilanak kunausa ni agan hanyan sistanha ukala don sayaimoni hupak kuchapi Culiaca inosaurio uka hupapi autonombrase y churkam hani congreso ordinario tkit hupanaka respeta tañata que acá Cirilo González Jenny Arce hupanaka congreso apap hañapau ukat hupanaka dirigi pañap ukat pala pañapa inosaurio hupanakawa inosaurio sit pana nakuna pachasa deputat candidato pachat kunausa sa candidato de concejala pachat haniu Culiaca nayaha kuna candidatsa lurawaikti ni kuna candidatsa
mait asiway karakti. Pero churon kuliaka kamsapjes. Inosauri kamakyo apnaqi. Hupaksaña pawasutini, ¿no? Nayaja señor Marcelo Maita Ruktama, Hananchasima, pronunciasima, Nanakajumaroja, bien churawayapс masasina, Irnacht ama altupat arhatama, Nalhatawaiktati. Chaniaki ganayan pejej, Wal mistrupjej chikutenegas asit. Haniu kamakas pat hilanak, hiwasa haniu hui cortanti, haniu sunzuna kajaraktanza, uka hupana kapi inusabrionaka. Más mejor congreso ordinario aptapanaka, uka inusabrionaka, uka palaphan. Haniu apapkete atedo que elige ya tauko yakakal. Tajes un jaraktanwa, acá tupat marcan jaculiaca, aski molestia wanaja ukat hutawaita, acá Marcelo Maitaga sum palpana, sum cananchpana, sum pantalons waikat asheraki, altupat marcat pronuncias in moncheja, pronuncias pan. Nayak aski colir atatu ama dirigente ama, haniu hupak pisuti gaspat altupat marcaro, nanaka pusirura laptua, pusirura la hupak atedo elijoaye, Cirilo González. Cirilo González kamsis, doña Natejaniu kunakis. Cirilo González aja nairakat apapana congreso ordinario. Nayak kuyaka Carlos ukat respetar. Hani te hukamakaneja, hani una hopana cambentanatmant. Pueblo eliginito 9 presenta kuyaka kunur kamachinia pelea hotkaneja, pelea takiskani kuyaka Carla, aski kulir kawiu kuyakita. Buenas tardes, bienvenido hermano. Muy buenas tardes, hermanita. Que les sabe Omar Pati, soy uno de los impulsores del revocatorio. Hay que entender por qué ha empezado el revocatorio, ¿no? Muchos dicen el tema político, hay que aclarar esto. Ningún partido político nos está apoyando. Aquí los jóvenes vienen voluntariamente a hacer la recolección de firmas. El Alto ha estado muy descuidado. Corrupción, suciedad, inseguridad, sobreprecios en las obras. ¿Dónde estamos llegando? Por eso hemos impulsado y hemos iniciado el tema del revocatorio. Aquí con los hermanos de la FEJUVE a la cabeza de nuestro hermano Claudio Luna, de Ferrocarruso a la cabeza de nuestra hermana Natividad y la Organización Juventudes Unidas de los jóvenes, hemos hecho posible la recolección de firmas. Por eso el día lunes hemos entregado 500 libros, que significan 50,000 firmas. Ha sido un trabajo conjunto. También participa el hermano Juan Salas y esta lucha es por el pueblo alteño. El revocatorio es de la ciudad del Alto, porque queremos recuperar el respeto y la dignidad que merece la ciudad del Alto. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a salir adelante? ¿Cuándo vamos a progresar? El Alto es una ciudad tan valerosa, tan trabajadora, una ciudad emprendedora. Si en el Alto puede haber empresas, megas industrias, puede ser el motor económico de Bolivia. No tenemos ningún recurso natural, pero el recurso más importante es nuestra gente. La gente que transforma, la gente que construye y la gente que quiere desarrollo. Pensaremos en esto. ¿Hasta cuándo vamos a ser utilizados? ¿Hasta cuándo el Alto va a ser manejado por personas que no tienen ese compromiso? La señora Eva Copa no piensa en la ciudad del Alto, no es salteña. El señor Marcelo Maita habla de dirigentes, exdirigentes políticos, nada que ver. Su servidor nunca ha sido candidato, yo solamente soy un luchador de la ciudad del Alto. Y vamos a seguir impulsando, porque nuevamente repito, el Alto merece recuperar el respeto y la dignidad de nuestra llamada ciudad del Alto. Pensaremos en el Alto tiene que salir adelante y quiere desarrollo. Hermano Omar, muchísimas gracias. A ver, hermana Camisa, buenas tardes, bienvenida hermana. Buenas tardes, querida hermana Coyacas, Gilatas. En esta tarde tengo 2 puntos de visión que también como ejecutiva, soy licenciada Verónica Rojas, ejecutiva de la Organización de Juventudes Unidas. Mire que nos ha llevado 2 puntos importantes a nuestra organización. Nosotros desde diciembre hemos apoyado voluntariamente a lo que es el revocatorio. En frío, lluvia, sol, viento, en todo. No hemos pedido nada a nadie porque lo estamos haciendo de corazón los jóvenes y señoritas que están en la Organización de Juventudes Unidas. Más aún nos ha indignado a la mujer. Una persona representante de la alcaldía, que es la alcaldesa Eva Copa Murga, ha hecho quedar a todas las mujeres mal. ¿En qué sentido? Uno, siendo una persona que ha estudiado, no ha ido a ver los 14 distritos. No se ha preocupado por la ciudad del Alto. Como lo han dicho, las problemáticas sociales, si les daríamos una lista, son hartas.
y empezando, como lo ha dicho, obras en sobreprecio, luminarias en sobreprecio, calles y avenidas en mal estado, el tráfico vehicular, el tarifa que ha subido, el costo del pasaje que nos perjudica a toda la juventud, de jóvenes y señoritas que vamos a estudiar a colegios, que vamos a estudiar a lo que es la universidad, nos perjudica y hasta a los jóvenes que están en institutos. Es por eso que estamos bien indignados la Organización de Juventudes Unidas y hemos hecho presente con la recolección de firmas. Lo hemos logrado durante todo este tiempo, hemos entregado el día lunes, como han dicho los hermanos, hermanas de las distintas organizaciones, más aquí que está el impulsor del revocatorio, hemos dado lo que es 500 libros, que son 50.000 firmas, en las cuales nosotros como Juventudes Unidas, la Organización de Juventudes Unidas, lo voy a repetir, somos la vanguardia de la ciudad del Alto. Ahora sí no nos van a tomar el pelo, ni tampoco nos van a echar a un lado. La juventud está presente y vamos a hacer el respaldo de la población y de Bolivia. Muchas gracias, hermana Verónica, Jupaja, hermano Claudio Luna, hasta el momento, ¿cuántas firmas ya tenemos recolectadas, hermano? ¿Tenemos una aproximación, tal vez? Bueno, miran, en este momento no tengo el dato exacto, están centralizando, ¿no? Pero ya entiendo que ya han pasado más de los 1.500 libros. Entonces, ¿a cuánto tienen que llevar? ¿A cuántas firmas tienen 211.000 firmas es de acuerdo al órgano electoral, porque ese es el padrón electoral de la última elección para alcaldesa, ¿no? Entonces, se está llegando ya al objetivo que nos hemos trazado. Son 1.500, más o menos son 2.500 libros, ¿no? que tenemos que llegar. Por eso decía que tenemos un plazo más todavía hasta el mes de marzo. Todo este mes de febrero y hasta el 14 de marzo, ¿no? Que se tienen que realizar las firmas. Y posteriormente, una vez con seguridad se va a lograr, vamos a remitir al órgano electoral para que se cumplan los plazos electorales para el revocatorio y finalmente un referéndum revocatorio, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto del número de las firmas, ¿no? Hermano, ¿ustedes están recolectando democráticamente las firmas? Sí, el acto electoral, ya sea una elección nacional, departamental o municipal, es un acto voluntario, ¿no? Entonces, el revocatorio está reconocido por la Constitución Política del Estado y se hace más o menos a la gestión y media, estamos hablando de 2 años y medio, donde si el elector ve que ha sido defraudado con su voto por la autoridad electa, entonces se activa este mecanismo para revocar a la autoridad, porque no ha hecho un trabajo que ha prometido incluso dentro de su plan de trabajo, y es por eso que a nadie se le obliga, todo es voluntario y es democrático, ¿no? Entonces, y como le digo, han venido constantemente a nuestros puntos y nos han pedido ellos, ¿no? Inicialmente se ha hecho la propaganda, pero ahora los vecinos vienen muy molestos y nos manifiestan a nosotros dónde hay que firmar. Puedo firmar 2, 3 veces. Una anécdota que podemos comentar es de que vienen de otros municipios. Mira. No vienen con sus carnets y nosotros revisamos, solo los que han votado en el Alto pueden revocar a la alcaldesa, ¿no? Entonces, cuando sale de Achocalla, sale de Omasuyos, sale de otros pueblos, les decimos, lastimosamente, compañeros, tú has votado en otro municipio. A veces se molesta, ¿no? Pero yo vivo en el Alto. Puedes vivir en el Alto, pero has votado en otro municipio. Entonces, bueno, de todas maneras pueden cambiar el recinto electoral también, ¿no? Porque seguramente los próximos del 2025 van a necesitar votar en la ciudad del Alto. Otra anécdota que nos ha ocurrido es de que vienen del exterior. Mira. No, gente que ha votado en Sao Paulo, gente que ha votado en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Incluso gente que ha votado en Cochabamba, en Santa Cruz, y ha votado incluso en Estados Unidos, ¿no? Y nos dicen, pero yo apoyo, quiero revocar, no puede, lo lamentamos, no puede firmar, le decimos, ¿no? Pero gracias por el respaldo. Y lo más llamativo, así como escuchándole a Vero, representante de los jóvenes, es que vienen jóvenes y cuando verificamos, rebota. Y le preguntas, ¿has votado alguna vez?
y te dice, no, nunca he votado. Ah, bueno, entonces, como no has votado, no puedes ejercer este derecho electoral. Ah, qué pena, dice, quiero que se vaya. Dice. Ese tipo de anécdotas, imagínense, la población realmente está molesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mensajes? ¿Con qué mensajes vienen ellos? Bueno, los mensajes que dicen es claramente, nos hemos equivocado, porque hemos confiado en la señora Eva Copa y hemos creído que como joven, líder, mujer, podía hacer una gran gestión para la población, y vemos hoy que nuestro voto no ha servido de nada. Entonces queremos que se vaya. Más está utilizando el dinero del pueblo para viajar, ¿no?, al exterior, y la verdad nosotros como juntas vecinales hemos escuchado en varias oportunidades de que ellos han manifestado, vamos a ir a conseguir plata al exterior. La alcaldesa manifestó públicamente, pero hasta el momento no hay un informe de qué ha servido los tantos viajes que ha hecho, ¿no? Entonces no hay seguridad ciudadana, yo lo he mencionado acá Omar, no hay obras macros, hay un descuido total, realmente es una gestión malísima, ¿no? Entonces todo eso nos viene a manifestar los compañeros, y realmente molestos nos dicen, incluso mujeres, dicen, no, tiene que irse y tiene que irse, ¿no? Entonces, ese tipo de aseveraciones hemos recibido constantemente. Ahora también hay otros que defienden, ¿no? Como es democrático, bueno, les decimos gracias, déjenos trabajar, por favor, porque algunos vienen, no sé si los mandan el gobierno municipal, vienen directamente a agredir, ¿no? Por eso yo reflexiono a este tipo de personas, porque les grabamos, ¿no? Tomamos fotografías, y legalmente también están haciendo las denuncias correspondientes, porque ha habido denuncias que ha habido robo de libros. La compañía Natividad ha mencionado en los medios de comunicación, y eso es un delito. Se están exponiendo, porque creo que es de 2 a 5 años por obstaculizar un acto electoral reconocido por la Constitución Política del Estado, ¿no? Hermano Claudio, Cuyaca Natividad, Hilata Omar, Cuyaca Verónica, muchísimas gracias, hermanos. Dakaronagan por asimia kita ukamata, arstasiñataki, con jamasaranta sipkaraktana, el Alto Marcanja, Takatakiwa, más revocatorio, Ukutjañapa, mamá alcaldesa Eva Copa Juparo, Hanuwali, Askinham Irnakatapata, asesino Hopanagarst Awayapharaki, Conateja, Anikiya Panjama, Seguridad Ciudadana Gautikiti, obras ukanakama ukithanotjikiti, ukamaki panja yaqipachaja y caracterapo como ukithani wali hasta pin hopaqrukas pas como omuyasi, pero anima sumpachaj atención marcachirina caroja arut patsipats utkitas pasir una gansar para aquí en Ampe, Hayokamakipan. Hermanos, muchísimas gracias. En otra oportunidad también le esperamos a alguien que pueda que quiera complementar para terminar, hermanos. Walkiwa Cuyaca Carla, ¿no? Churujas que hay poquisa maya. Diosas bendice que estamos salud maita que estamos. Haniwa hiwasaja Cuyaca nanakaja kuna han wali askina karham sarir hams nanakah lurapti. Akaha chanchanya pataki altupat markaha amuit ashaña satakiu, ¿no? Akaha inach maqi puruja yaqa partidos político nakamantantaneja compromiso nakawaliuk político nakan Cuyaca. Ukatakiwa sata ichurunja revocaspan inasaka Cuyaca vale soberbia pe khampacharon vale soberbia hopaktuino haspas como que altupat markan mantain mamjarake y a lo menos yo cayo na caro camsis aga chato si uno ve con algo penjo ser más uma chatur jamat creje con algo cuintara kisto ukata vale coler kanya piñasita pueblo alteño ontasita asina sarantañani aka revocatorium pero churo na kan Cuyaca vale lamentan jamai no na Cuyaca invita a montra lugar anaka utino hilanaka Cuyaca naka awiskipta sipsam altupat marken ke hakki kanaka no altupat marka hakki ukatakira kipi revocator botawa yapkeha ukanaka takiwaka no necesitas epi carnet mayakiwani kunas necesitas kite hani kuna kolkes cobras kite nanaka saphara kito pe azukaranak fideonak churas khani nanakan kolke utkite churanya taki sapa organización social o sacrificio lorasipta Haniu kitis churap kituti Cuyaca Carla yatiña pa ak pueblo alteñoja inas maqiporox nanaka financiarto partido político Cuyaca nakhilanaka Cuyaca Carla yatiña matakima
comunicador jamaja pueblo alteño como urun sapuro unista itaja kunana kate erna kasibi kunana kate pasas kiukaro kuliaka hani nana kar kitis on bolivian churap kituti sapakat mainiwa fijo toketra hupaja irnaqiwa propio recurso pampio naya ha fisukarus kam organización social kamaga propio recurso kuliaka hani ukitits maita kiti kauknir político acá hilana kuliaka naka tawakwa ina preocupanaka suma kunkast enya tekeha hani ukitits mai pkerist kuliaka y churuna kan wali utrapetsasina financiatao señor Evo Morales Samuel Duena Merina Kamachuna naka churan hapchitas con carcelan hakuntatas que upahan hamaki kisini hamakis con hamchuraphetas kuliaka wali kulirt kawiwa pero hani una nakan kunas utrapkitote yugat hani molesta sip correct kuliaka Carla no acá nairaru sarantaski saranta ñapau kuliaka pero kaukniri nakati kuliaka alhaschini niguschini pueblo alteño hani miriskite transhon hani miriskite pueblo alteño ha takichasibir kuliaka iwasa hani ancha hui kortanti acá kuliaka ha pulieran warmiro pisoteawai y choron ha señor arce presidente jamaja tal cual tal palo tal astilla pinei prewa acá doña Iba Copamper con ham señor arce haber carganta de guayak pulieran warmina caro echa ukamala que pepe sote guayak acá alcaldesa ja pulieran warmina caro ukata ukuliaka sata untasibi amuitabi sasina untasiñan purita ukuliaka Carla juta parakiwa mayana kan invita taskaniwa niakiwa urunaka ukuliak nanakar taqat apjet urunak taqatay pan kuliaka inas mantan tapche jama conferencia de prensa ampiu nanaka pueblo alteñor awist apjaja sasina hanirki munan lurapkidist pueblo alteñor yatiña pawa kalor konslurapjaj Corporo con Rex Lurapaj. Ya tiña pa kuliaka kunas pasas karaki, ya tiña pa pueblo alteño hermana Carla, salsina yus pagara tatawa, acá cobertura nak churapja ki está ukatja, felicita tatama warmham. Hewasak verdad hanu kuna fals palatakit. Na hayal tawa en monta kuliaka Carla, pastani pana complejo opeja ukankiwa, punto. Mayala kiwa Bolivian token, mayala kiwa calle 2, ukandra kiwa, mayala kiwa satélite, cruce viacha, ukana kana wa qeqalitas, kino kuliaka, yus pagal kuliaka y sumas kiuruk yesa may kuliaka.